Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio seguiremos hablando de Venezuela y el largo, complejo y todavía incierto camino hacia una total democratización después del impacto geopolítico que ha significado la incursión del gobierno de los Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. El debate ha comenzado a moverse más allá de la coyuntura inmediata para preguntarnos qué sigue para un país marcado por décadas de autoritarismo, una profunda crisis económica y unos procesos electorales deliberadamente fraudulentos. Para hablar de este tema, me acompaña Francisco Guerrero, abogado, político y académico mexicano, investigador, fellow de temas de gobernanza y democracia en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Francisco, querido Paco, bienvenido a Ventana Política. Qué gusto verte nuevamente. Al contrario, Verónica, muy honrado de estar en este programa y muy contento de poder conversar contigo. Gracias. Y yo digo, seguimos hablando de Venezuela porque sin duda ha pasado mucho en muy poco tiempo, pero tiene una significación no solo evidentemente en primer lugar para ese país, pero también para el resto de América Latina y para la política exterior y cómo ve Estados Unidos el vecindario, ¿no? Porque todo esto se enmarca, hay que decirlo, en esta nueva versión del corolario Trump para la doctrina Monroe. Y déjame empezar preguntándote, ¿cuál sería tu balance de estos días entre que se llevó a cabo la incursión militar de Estados Unidos? Se llevan a Nicolás Maduro y a su esposa, ya tuvieron la primera audiencia en Estados Unidos, pero en Venezuela parece que las cosas se hubieran congelado. ¿Cómo ves la situación en Venezuela en este momento? Mira, yo creo que como tú señalas, en este momento ya el polvo empezó a descender, la polvareda está terminando, hubo un golpe en el tablero, un golpe violento en el tablero. Los que hemos estudiado Venezuela durante muchos años, en mi caso particular, como tú sabes, fui 10 años secretario para fortalecimiento de la democracia de la OEA y ahora que estoy preparando el libro que voy a presentar, bueno, espero terminar este año sobre los 10 años que me tocó vivir del 2015 al 2025 en la OEA. En mis notas, Venezuela aparece como el tema más recurrente de ruptura del orden democrático. En América Latina hay 3 grandes dictaduras conocidas y reconocidas por la Unión Europea, por los organismos internacionales más importantes, que son Venezuela, con toda la herencia del chavismo y lo que después Maduro se robó todas las elecciones de 2013 hasta la última que participó, como tú decías, en la entrada. 2024. El caso de Nicaragua, donde Ortega y su mujer gobiernan Nicaragua como si fuera un rancho personal. Y el caso de la vieja dictadura cubana, que es una dictadura de los años 60 que se ha logrado mantener en el tiempo y en el espacio. Este golpe en el tablero que dio el presidente Trump significó el fin de una suerte de complicidad por parte particularmente de los Estados Unidos para con lo que venía sucediendo en Venezuela. Yo durante estos 10 años en la OEA vi muchos discursos, muchas declaraciones, muchos buenos deseos sobre Venezuela, pero no pasaba nada. Maduro se salía con la suya cada vez y compraba tiempo y había diálogos y iban. Y un grupo muy importante de países, incluyendo a México, fueron complacientes con la dictadura venezolana, particularmente las grandes democracias de América Latina, Colombia, México, Brasil, como que se hicieron un poco de la vista gorda y si bien condenaban a ratos, no el caso de México, pero sí el caso de Brasil, por lo menos, si a veces condenaban lo que sucedía, realmente no pasaba nada. La acción militar que ha generado un gran debate. Yo he dicho que la única excepción de un gobierno de izquierda, además, que fue Gabriel Boric, ¿no? De Chile. Boric merece nuestro reconocimiento porque siendo presidente, él con mucha claridad estableció que él no estaba de acuerdo con el fraude electoral, los varios fraudes electorales que se han presentado. Totalmente. Este golpe en el tablero lo que hizo fue, primero, acabó con el reinado de Maduro. Maduro funcionaba básicamente como un emperador.
protegido por una guardia pretoriana de cubanos que incluso recibieron un homenaje hace 2 días. Ahora que muchas personas hablan sobre la intervención extranjera, sí, ahí está la intervención extranjera de los cubanos en territorio venezolano. Creo que una vez que Trump tomó esta decisión y Maduro está afuera, efectivamente está pasando algo que tú señalas. Pareciera que todo ha cambiado para seguir igual. Y estas imágenes de una Delcy, digamos, dócil ante el poder norteamericano contrastan con las imágenes de la semana pasada, donde vimos la visita de María Corina Machado, no solo al presidente Trump, sino a muchas fuerzas políticas en las cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado, y donde en un gesto simbólico entrega la medalla del premio Nobel y lo equipara con un episodio histórico previo entre 2 presidentes, entre 2 figuras políticas, una de los Estados Unidos y una de Venezuela. Esto es importante porque pareciera ser que el propio presidente Trump mantiene el control, por supuesto, producto de la incursión militar sobre Delcy y su cuadrilla de delincuentes y de maleantes que siguen gobernando Venezuela, pero por otro lado establece ya una relación directa con María Corina Machado. Hace también la semana pasada el propio presidente Trump se expresó diciendo: yo no conocía a María Corina y ahora que la conozco me parece que es una mujer de primer nivel. Es decir, seguimos todavía en una parte un poco novelada de lo que ha venido sucediendo. Yo creo que a ningún escritor se le hubiera ocurrido un guión como el que hemos venido, pero creo que si haces a un lado eso, lo que yo decía en mi columna también de hace 2 semanas en Excelsior era que ya hablando de lo que vendrá, un poco cuáles son las etapas de lo que vendrá, pues es claro que la primera etapa, y esto lo dijo Marco Rubio, que pareciera ser el arquitecto de este proceso que se está llevando a cabo en Venezuela desde el punto de vista de los Estados Unidos. Él habló primero pues de la estabilización. Habló también de la necesidad de que se tomen algunas medidas específicas y finalmente en un tercer espacio aparece... Después de la recuperación, después de la recuperación vendría los procesos electorales. Si tú revisas, Verónica, transiciones democráticas fuertes, importantes en el mundo, y yo me concentraría mucho en la transición en Sudáfrica, que fue un cambio de un régimen con apartheid a un gobierno democrático, o si revisas lo que sucedió en los 70s y en los 80s en América Latina, te vas a dar cuenta que después de los shocks, normalmente viene un periodo de transición y después viene algo que es inevitable. Tiene que participar el pueblo de Venezuela a través de una elección. Si no hay elección, no habrá cambiado nada. Entonces, claro, eso creo que es importante. Sí, y ahora vamos justamente a esa parte de la transición que me importa mucho y además justo, dado tu experiencia en procesos en toda América Latina, como bien dices, desde la OEA, desde la Secretaría General, ¿no?, de los procesos electorales. Pero déjame hacerte una pregunta antes, porque tú hablas de las 3 dictaduras perfectamente conocidas en América Latina. He escuchado que el objetivo, digamos, último de la administración Trump es Cuba y pues si uno sobre todo atiende al perfil, ¿no?, del secretario de Estado Marco Rubio, cubano-americano, pero que se empezó por Venezuela, en todo caso porque hay petróleo. Es decir, estaríamos hablando de que en este momento el hilo conductor, que además así lo ha dicho también el presidente Trump, es el tema del petróleo, es un tema económico y con el cual pensarían que en todo caso cayendo Venezuela, pues sí están apretando también a la parte cubana, pero que el objetivo primordial es finalmente un objetivo transaccional. Si es así, y te lo pregunto, ¿no se tomará muchísimo tiempo en que pueda haber literalmente así que un cobro de facturas por parte de Estados Unidos de justamente extracción de petróleo y de que se pueda rehabilitar, ¿no?, la industria petrolera, que vayan las empresas petroleras americanas? Estaríamos hablando quizá de unas etapas que se tomarían muchísimo tiempo, Paco, ¿no? Mira, es difícil decirlo. En el caso particular de los procesos electorales, y regresando un poco a Venezuela, pues organizar una elección en Venezuela significaría
determinar si se siguen usando o no las urnas electrónicas. Y yo, si fuera la oposición en Venezuela, jamás iría a una elección con esas urnas. Esas urnas fueron el mecanismo del fraude desde el año por lo menos 2013 hasta la fecha. El tema del padrón, el tema del nombramiento del Consejo Electoral. Eso en el caso de Venezuela, pero en el caso de Cuba, que es un caso de una dictadura, una dictadura con un partido único que nunca ha tenido oposición, creo que ahí entran otro tipo de elementos también simbólicos y que están conectados, Verónica, seguramente vas a estar de acuerdo con esto, a la elección intermedia en los Estados Unidos que se llevará a cabo en noviembre. El porcentaje de cubanos, de venezolanos e incluso de nicaragüenses que viven en algunas entidades de los Estados Unidos, particularmente en Florida. Será un elemento central para poder determinar cómo queda integrado finalmente la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Lo que sí es un hecho es que no tenemos todavía parámetros técnicos, no hemos entrado al proceso de cómo se va a democratizar, porque además hay que decirlo, tampoco estamos del todo seguros que eso vaya a suceder. El status quo, al final, esto de que todo cambie para que todo siga igual, puede facilitar, por ejemplo, que todo el trabajo sucio lo haga Delcy y la estructura todavía del chavismo, madurismo, que no ha sido tocada. Diosdado Cabello sigue ahí, la policía política sigue ahí, el helicoide sigue ahí. Y en el caso de Cuba, pues el tema de Cuba ni siquiera se ha podido discutir bajo una dinámica distinta. Lo que me llama la atención, y no puedo evitar decirlo, es que si te das cuenta, quien siempre queda excluido de estas discusiones es Nicaragua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como que Nicaragua pareciera no tener un peso económico, un peso geopolítico, como lo tiene en Cuba y lo tiene en Venezuela, pero la dictadura de Ortega y de su mujer en Nicaragua es tan brutal y tan cruda como las otras. O sea, tan malo el Pinto como el Colorado. Y esto realmente es algo que... Ahora que a muchos les gusta hablar de derecho internacional y se rasgan las vestiduras con los viejos principios del derecho internacional, yo recordaría que en el caso de estas tres dictaduras y en el caso particularmente de la actuación de los Estados Unidos, la aplicación de la Carta Democrática, que por cierto cumplirá 25 años este año 2026, pues implica un compromiso al que están comprometidos todos los miembros de la OEA. Elecciones libres, justas, división de poderes, libertad de prensa, no existencia de presos políticos. Eso no es un discurso político, es un tratado internacional que firmaron todos los países y que debería ser la base a través de la cual, por ejemplo, para el caso venezolano, se debería de establecer que un requisito sine qua non para el proceso electoral de Venezuela, vamos a suponer que este proceso se llevara a cabo en 1 año, en 2 años, tendría que ser la observación electoral internacional, como lo fue en otras transiciones democráticas que se presentaron en el mundo, ¿no? Déjame preguntarte, ¿tú ves totalmente inviable el que se tome como válida la elección que se llevó a cabo en el 2024, la que ganó Edmundo González? Es decir, ¿iríamos a un periodo de transición con una nueva elección? Esta es una pregunta interesante. Desde el punto de vista de lo que fue el proceso electoral del 24, Nicolás Maduro perdió la elección, la vicepresidenta Delcy tampoco tiene esa legitimidad y el legítimo triunfador fue Edmundo González. Ahora, sería quizá un poco ingenuo pensar que el régimen actual va a permitir la posibilidad de regresar a ese resultado. En estricto sensu, quien debería estar sentado ejerciendo el poder como presidente de Venezuela es Edmundo González, pero también hay que decir que ahora que Delcy y sus secuaces sobrevivieron de manera increíble lo que hemos podido ver, también habría que decir que quizá en el modelo venezolano vamos a ver una suerte de cohabitación que a mí en lo particular no me encanta, porque creo que todos ellos son sujetos de la Corte Penal Internacional y cometieron delitos de lesa humanidad, porque hay desaparición, tortura, muchos delitos que asesinatos, asesinatos que están tipificados y por los cuales deberían de pagar, pero creo que también hay una visión un poco más pragmática. Yo creo que si eventualmente esto termina en la realización de una elección genuina, verdadera, la oposición en Venezuela tendrá que ponerse de acuerdo, podrá ganar, y por eso creo que la figura de Corina Machado, de María Corina Machado, que sé que
obviamente divide opiniones no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, adquiere una gran relevancia porque María Corina en este momento creo que es la contraparte internacional del gobierno criminal que representa Delcy Rodríguez y todas las personas que siguen todavía gobernando Venezuela. Por supuesto, y déjame tomar un punto que hacías y que me llama la atención. Tú dices, si yo fuera oposición, lo primero que pediría o que rechazaría sería ir a elecciones con las urnas electrónicas. Sin embargo, hasta donde entiendo, y por eso la pregunta, tú me dirás, esas urnas electrónicas que producen unas boletas fueron las que permitieron que se hiciera resguardo, o sea, que se fotografiaran, de alguna manera se escanearan esas boletas y que esas fueran las que el movimiento opositor, ¿no?, liderado por María Corina Machado, hiciera entrega al Centro Carter, ¿no?, e incluso se presentaran en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, donde tú estabas. Sí, ellos tuvieron que participar de esa manera porque ese era un poco el dilema que tenían. No tenían manera de votar en papel, pero yo creo que bajo nuevas condiciones, esa es mi opinión técnica, como ex consejero electoral y como secretario de Democracia 10 años, yo creo que no hay nada más hermoso en la vida, Verónica, cuando hay un proceso electoral que poder contar los votos en papel. Yo honestamente cada vez soy más escéptico del voto electrónico porque sé que es hackeable, porque sé que puede modificarse y porque como lo vimos en Venezuela, ellos mostraron parte de las evidencias en papel y ¿de qué sirvió? No sirvió de nada, porque el Consejo Electoral finalmente lo que dijo es no, el señor Maduro ganó, se acabó la discusión. Obviamente... Pero no pudieron presentar ninguna boleta, ninguna evidencia. Nunca presentaron. Maduro tiene sin presentar evidencias desde 2013. Sí, yo fui observador electoral cuando era consejero del IFE en el 2013 y nos quedamos esperando desde el 2013. Han pasado 13 años a que mostraran las evidencias de esa votación. Nunca se dio el recuento. Es decir, yo pienso que para que surja algo nuevo en Venezuela, tiene que haber reglas nuevas, tiene que haber un nuevo órgano electoral y, por supuesto, mi consejo sería, si yo no soy venezolano, pero le tengo un profundo cariño al pueblo de Venezuela, es si tú sigues haciendo las mismas cosas que te producen el mismo resultado, solo un loco reitera volverlo a hacer en esas condiciones. Ahora, en el mundo del pragmatismo, si eventualmente utilizan esas urnas, pero el órgano electoral es independiente y eventualmente tienes posibilidad de tener los testigos en papel, bueno, eso podría ser algo que ellos tendrán que revisar, pero me parecería un poco ingenuo volver a caer por enésima vez con la misma trampa y con el mismo carcelero. Claro, sin duda, y creo que tocas, y para cerrar me gustaría justo preguntarte sobre esa parte fundamental, ¿no? Esa condición sine qua non que la mencionas. El órgano electoral debe ser confiable, autónomo, independiente, porque mientras no tengas esas condiciones, pues justamente ya el resultado pues está cantado y el fraude, digamos, está anunciado. ¿Qué se necesitaría para que esa autoridad en Venezuela, el Consejo de Elecciones en Venezuela, pudiera renovarse o, digamos, independizarse del poder político? Mira, esa es una pregunta bien interesante porque si las cosas siguen como van y la asamblea no se modifica y el castrochavismo o madurismo sigue en el gobierno, pues es posible que los rectores del Consejo Nacional Electoral sean electos por ellos. Si no hay paridad, por ejemplo, entre representantes del actual gobierno y representantes de la oposición dentro del Consejo Electoral, repetiremos nuevamente la misma dinámica. Lo que se requiere fundamentalmente es que ese Consejo Electoral sea un Consejo Electoral independiente y autónomo. No existe posibilidad de que la democracia florezca si el Consejo Electoral está cooptado o tutelado por el gobierno. Y eso lo hemos visto en todas las partes del mundo donde ha habido colapso del órgano democrático, incluso en casos como El Salvador, donde a pesar de que el presidente Bukele ha tenido porcentajes genuinos de votación de 80%, ya el presidente Bukele se hizo del órgano electoral, pensando hacia adelante. Y esa es una tentación que muchos autócratas o aprendices de autócratas quieren incorporar. ¿Cómo hago para que a pesar de que gané el voto por la vía electoral, yo garantice que ese fenómeno no vuelva a suceder para que la democracia se mantenga como una democracia tutelada conmigo? Entonces ahí el punto central es
se va a requerir un consejo electoral independiente y ahí viene la parte internacional, la posible participación de observadores electorales internacionales genuinos. A la OEA no la dejan entrar, por ejemplo, a Venezuela desde hace muchos años, porque la OEA sí hace observación electoral independiente. La Unión Europea, tuviste la experiencia tan negativa que tuvo en su participación, y el Centro Carter, que fue el único al que le permitieron entrar, al final no aceptaron su veredicto. Entonces, será un ejercicio complejo que tendrá que ser parte de algo que las propias petroleras le dijeron al presidente Trump hace algunas semanas que se reunieron con él. Le dijeron, como están las condiciones actualmente, esto no se puede invertir en un país que no tiene Estado de Derecho, que no tiene autoridades electas, que no tiene una Suprema Corte independiente. Y creo que ese va a ser el gran reto para regresar a la democracia a Venezuela. Hay un acto de origen que es inevitable, y es que los venezolanos elijan al próximo presidente o presidenta a través de las urnas. No te puedes saltar el paso de las urnas. No se pueden elegir a los gobiernos por designación externa, no se pueden elegir por un consejo de notables. No, la gente tiene que decidir, y esa es la gran riqueza de las transiciones importantes, la transición española, la transición en Sudamérica, la transición en Sudáfrica. Han sido transiciones que pasan por las urnas, y eso es algo que es inevitable. Y que pasan, como dices tú, por el consenso de las fuerzas políticas, que son las que justamente, junto con la población, deben de fortalecer a este sistema democrático para que sean elecciones creíbles y para que justamente, como dices tú, se concrete esa transición, porque si no, no se va a dar. Y la verdad es que me encanta platicar contigo por justamente toda esta película que tienes, y si me permites te vamos a invitar de nuevo porque justo lo que estamos viendo en México es la elaboración, la preparación de una iniciativa de reforma electoral en cuyo centro está justamente la disputa por la autonomía o la independencia del Instituto Nacional Electoral. Es decir, nosotros sabemos lo que es eso, venimos, ¿no?, de esas elecciones que controlaba el gobierno y sabemos a dónde no queremos regresar. Entonces, si estás de acuerdo, Paco, porque pues ahora dices Venezuela, pero pues también, ¿no?, tocas fibras que en México estamos también, ¿no?, discutiendo. Sí, me encantará hablar de eso. Creo que gran parte del futuro de la democracia en México se va a jugar en los próximos meses. Es esencial, es crucial, y esto lo digo como exconsejero electoral, que la autonomía que se conquistó para el Instituto Federal en su momento y Nacional Electoral ahora se preserve, y que los consejeros del IFE sean electos en procesos que no pongan en tela de juicio ni su independencia ni su neutralidad. Y también, y esto es muy importante, creo que yo le tomo la palabra a la presidenta Sheinbaum con una cosa que dijo hace la semana pasada. Lo más importante de esto es que la reforma sea por consenso. Si la oposición no acompaña la reforma, estamos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque esa oposición y ese gobierno tienen que ir al proceso electoral intermedio y después tendrán que ir al proceso electoral presidencial. Y si la oposición no forma parte de estas reformas, empezaremos con el pie izquierdo. Y solo recordar, Verónica, que este año se revisa el TEMEC, que hay muchas presiones para México desde el punto de vista internacional, y llegó el momento de las definiciones. Entonces, sin duda, somos un país democrático todavía, subrayo todavía, sí, pero es importante que las medidas hacia adelante sean no para favorecer al grupo en el gobierno en el turno. Nunca hay que hacer una reforma electoral para beneficiar a alguien. Las reformas electorales son para abrir el sistema, para que participe la gente, para que haya elecciones libres. Y esto creo que es lo que hemos aprendido de las reformas mexicanas desde el 77 hasta la fecha. Me encanta la invitación. Cuenta ya conmigo. Cuando venga el momento oportuno, hablaremos de eso. Sin duda lo haremos, y mientras tanto pues seguiremos justamente pendientes de lo que ocurra en Venezuela y también acudiendo a ti para que lo comentemos, y la verdad deseando lo mejor para, como dices tú, ese querido pueblo hermano y sobre todo después de décadas de la dictadura que han sufrido. Paco, muchas gracias de nuevo. Al contrario, muchas gracias, Verónica. Es un gusto siempre platicar contigo.
Igualmente, y les damos las gracias también a todos los que escuchan este podcast y siguen Ventana Política. Yo los invito también a hacerlo a través de nuestras redes sociales. Las cuentas personales en X, antes Twitter, de Paco Guerrero es @PacoGuerreroA65 y la mía es @Verónica Ortizó. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias, comentarios. Los invito también a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.